Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. El paraguas rojo. Está lloviendo. El cielo está gris. Carla va al mercado. Ella mira los paraguas. Le gusta un paraguas rojo. Es muy elegante. Cuesta $10. Carla es estudiante. No tiene mucho dinero, ¿Puedo darte $7 por ese paraguas? dice Carla. Está bien, señorita. Este es tu día de suerte. Dame $7. El paraguas es tuyo. Dice el vendedor, Este es mi día de suerte. dice Carla. Ella sostiene el paraguas rojo sobre su cabeza. La lluvia cae sobre el paraguas. Carla va a una pastelería. Ella quiere comprar algunos pasteles. A su hermanito le encantan los pasteles. Ella entra en la tienda. Deja su paraguas rojo cerca de la puerta. Dentro de la tienda está tranquilo. Carla elige 3 pequeños pasteles. Ella habla con el asistente de la tienda. En ese momento, una cliente está saliendo de la tienda. Es una joven. Ella lleva una caja de pastel. Carla va a salir de la tienda. Pero ¿dónde está su paraguas? Hay un paraguas cerca de la puerta. No es un paraguas rojo. No es el paraguas de Carla. Este paraguas es viejo y negro. Tiene un diseño de patos amarillos. No es elegante. Carla toma el paraguas, Este no es mi día de suerte. dice Carla. Carla camina hacia la plaza del pueblo. Un joven le habla. ¡Hola! Sonríe. Carla no conoce a este joven. Ella se aleja rápidamente. El joven sigue a Carla. Ella camina entre una multitud de gente. El joven sigue el paraguas negro y amarillo. ¡Hola, espera! Grita el joven. Carla se da vuelta. Ella mira al joven. Está enojada, ¡Vete! dice. El joven está triste, Marisa, lo siento. Estoy muy retrasado. dice. ¡No soy Marisa! Grita Carla, ¿No eres Marisa? dice el joven. Señala el paraguas negro con patos amarillos. Ese es su paraguas. Oh, ¿quién es Marisa? Dice Carla. No conozco a Marisa. Voy a encontrarme con ella. Dice el joven. Vamos a tomar un café. Es idea de mi primo. Marisa trabaja con mi primo. No soy Marisa. Dice Carla de nuevo. Mi primo tiene una foto de Marisa. Dice el joven. Ella es alta. Tú también eres alta. Su cabello es corto y oscuro. Tu cabello es corto y oscuro. En la foto, ella tiene un paraguas. Es un paraguas negro con patos amarillos. Tú tienes un paraguas negro con patos amarillos. Carla mira el viejo paraguas. Marisa es una ladrona. Piensa. Ella tiene mi nuevo paraguas rojo. Carla está enojada de nuevo. Por favor, no te enojes. Dice el joven. Mira su reloj.
Son las 3 en punto. Marisa va a trabajar a las 2:30. No puedo encontrarme con ella ahora. Es demasiado tarde. Él sonríe a Carla. Vamos a tomar un café juntos. Carla piensa por un momento. Está bien. Vamos al café de mi tía. El joven sonríe de nuevo. Eso será genial. Me llamo Paul. Soy estudiante de 3er año de Derecho. Soy Carla. También soy estudiante. Estudio ciencias. Carla se sienta en el café con Paul. Beben café. Hablan, ríen, ríen y hablan. De repente, Carla se levanta. Oh, no. Es tarde. Debo ir a casa. Debo estudiar. Tengo un examen mañana. Buena suerte. ¿Nos volveremos a ver? Pregunta el joven. Sí. Responde Carla. Eso sería agradable. Dice el joven. Está casi oscuro. La plaza del pueblo está tranquila. Carla ve a una joven alta. La joven tiene el cabello corto y oscuro. Tiene un paraguas elegante. Es un paraguas rojo. La joven es Marisa. Ella está preocupada. De repente, su cara se pone roja. No te preocupes. Dice Carla. Quédate con mi paraguas rojo. Me gusta este paraguas. Es un paraguas de la suerte. Este es mi día de suerte. La lluvia cae sobre los paraguas. Carla sonríe. Luego, ella corre a casa.